Vamos a dibujar en una sonometría isométrica una pieza. Vamos a dibujar, por ejemplo, aquí el eje, el que venimos llamando eje X, y ahora siempre sobre la plantilla de elipses isométricas marcamos la posición del eje menor. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, vamos a marcar también el eje mayor de la elipse. Luego vamos a hacer aquí otra elipse menor, por ejemplo esta. Vamos a hacer que, por ejemplo, tenga, esto va a ser un cono, tenga esta inclinación. Hacemos ahí una tangente y aquí la otra tangente. Y ahora dibujamos, nos acercamos otra elipse. Esta vez una superficie cónica, vamos a hacer que tenga, por ejemplo, este diámetro. Otra elipse tangente a esas dos generatrices y que tenga el eje mayor sobre esa línea. Si lo ponemos aquí, bueno, puede valer. Marcamos entonces bien la parte visible de la elipse y el contorno del cono. Bueno, tenemos un cono truncado. Ahora vamos a hacer un cilindro, entonces dibujamos sobre este eje la línea que es el cilindro y aquí una línea equidistante, contorno del cilindro. Y ahora vamos a dibujar aquí otra elipse, también que siga la dirección de ese eje. Y una elipse mayor. Aquí vamos a poner un cilindro. Marcamos la posición y esta misma se desplaza hacia atrás. Con lo cual hacemos las tangentes comunes, ambas elipses, y ya tenemos ahí el cilindro. Bueno, por último aquí pondremos otro cilindro con cierta holgura. Otra vez cogemos el eje menor de la elipse y a partir de cierto punto marcamos la posición de ese cilindro con holgura. Una elipse mayor, algo menor que esta, entonces puede ser, por ejemplo, esta. Otra vez eje mayor de la elipse y mismo centro que el anterior, o sea que pasará por el eje mayor y el eje menor alineado, o sea que aquí queda esta otra elipse y esa misma elipse desplazada siguiendo la dirección a través del eje X. Bueno, por último ya un cilindro menor, que puede ser este, que llega por ejemplo hasta este punto. Con lo cual ya tenemos todas las elipses y el objeto ya resuelto. Bueno, por último hacemos la dirección del eje X y lo mismo aquí arriba, dirección del eje X. Y aquí abajo exactamente igual. O sea que tenemos ahí dos cilindros. Bueno, vamos a representar esto con corte de cuadrante. Y entonces tenemos, si por ejemplo partimos de que la planta de la figura es esta, representamos aquí la posición en planta, marcamos la posición de los ejes y visto desde arriba va a ser esta forma plana,
con lo cual si no representamos líneas discontinuas no se verá más que eso. Marcamos este eje, marcamos el eje horizontal y ahora hacemos una paralela para hacer el alzado y ya tenemos las vistas en sistema diédrico. Bueno, proyectamos mediante una línea vertical la parte superior de ese cono y aquí exactamente igual, línea paralela al eje vertical. Revisamos, porque es fácil que aquí se pierda un poco la orientación, esta línea que queda algo torcida. Bueno, esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, pero tengo aquí abajo el trípode, como digo siempre, y me es imposible. Bueno, marcamos entonces estas medidas. Para obtenerlas en verdadera medida, pues habría que hacer un sistema sonométrico isométrico, o sea, un triángulo equilátero. Y dentro del triángulo equilátero tenemos, por ejemplo, este eje. Y este eje es realmente este, ¿no? Entonces lo puedo batir hacia este lado, por ejemplo, cojo aquí la prolongación de este eje. Esto sabemos que son las bisectrices, este es el ortocentro. Entonces cojo este centro, hago una semicircunferencia y uno este punto con este y con este. Entonces todas las medidas que tenemos aquí, todos los centros de las elipses, por ejemplo aquí tenemos una elipse de eje mayor ortogonal al eje X, entonces tenemos que esta elipse respecto a este eje, que es el plano XY, pues corta según un diámetro conjugado. Bueno, pues este diámetro conjugado, si lo prolongo, corta aquí. Esto es paralelo al eje Y, esto también, entonces lo único que hago es proyectar este punto y este. Con lo cual ya sé que la medida del diámetro de esta circunferencia, es esto. Bueno, y para las medidas longitudinales, por ejemplo, este cilindro que quede desde este centro de la elipse hasta este centro, o sea que es este segmento. Lo único que tengo que hacer es proyectarlo aquí abajo, viene desde aquí hasta la prolongación de este, o sea que esta es la medida real. De esta manera obtenemos estas medidas reales que son paralelas al eje Y y estas medidas reales que siguen la dirección del eje X. Este es el eje X abatido y este el eje Y abatido, con lo cual tenemos ya todo resuelto. No lo vamos a hacer con detalle porque no es el objeto de este blog, de este vídeo quiero decir, pero ya que el objeto va a ser el corte de cuadrante, que es quitar un cuarto de la pieza de forma imaginaria. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a marcar aquí, una vez que obtenemos las dimensiones, tenemos aquí, por ejemplo, la línea de tierra y ya marcamos aquí arriba todas las medidas de ese objeto. Marcaremos la anchura del cilindro, por ejemplo, por aquí. Ya digo, ahora aquí lo hago a ojo, pero todo eso lo podríamos calcular por el método que hemos visto. Entonces tenemos ahí ya el cilindro. Tendríamos aquí donde termina el cilindro, que es otro cilindro mayor, una línea horizontal, por ejemplo con esta anchura. Luego tenemos el siguiente cilindro, que es ligeramente mayor que este parece, bueno, algo más pequeño. Vamos a ponerlo aquí, un poco más abajo. Aquí podemos interrumpir para no representar el cilindro. Cuando hay un objeto largo podemos interrumpirlo y hacemos esto. Es una rotura, con lo cual interrumpo ahí el dibujo. Aquí termina aquí, ya no hay más. Entonces aquí le borramos este trozo. Habría que borrarle también estas partes interiores, pero bueno. Entonces esto que hemos hecho aquí, el hueco está aquí, entonces lo ideal sería pues poner aquí este trozo así. Entonces le ponemos ya el cilindro aquí, una línea horizontal, cilindro de mayor grosor que esto, o sea, por ejemplo desde aquí hasta aquí. Marcamos la anchura esa, eje vertical, lo mismo aquí, eje vertical. Luego tiene otro cilindro, va a tener ahí un moleteado,
Lo voy a hacer ligeramente más corto, también lo podría interrumpir como aquí, pero bueno, voy a imaginar que es más corto para que me quepa en el vídeo, no por otra cuestión. Aquí marco el siguiente cilindro. Y por último ya tengo ahí la superficie cónica, ¿no? Que como vamos a hacer el interior pues termina por ejemplo aquí el cilindro y luego tiene aquí una rosca. Entonces aquí viene la superficie cónica, que tiene más anchura que este, y ahora por ejemplo llega hasta este punto, de manera que al alinear esto con esto, más o menos pareciendo ahí ese cilindro. Si viene aquí, del otro lado también viene al mismo punto y debe quedar sobre la línea horizontal, intersección de esa horizontal con esta línea. Bueno, pues esa sería la superficie. Vamos a hacerla ligeramente más corta. Si la hacemos más corta, entonces esto tiene que variar para que llegue aquí hasta el final. Bueno, pues la dejamos así. La podríamos acortar también, ponerla más hacia aquí, ya que esto está por encima, es más ancho que esto, como habíamos visto. Entonces sí que admite, por ejemplo, aquí, hacerlo mediante una horizontal hasta aquí. Si lo separamos estaríamos hablando de despiece, ¿no? Entonces llegamos hasta aquí y no es que sea un despiece, digamos que está ligeramente desenroscada. Entonces aquí en el corte de cuadrante hacemos aquí la mitad, dibujamos, esto será un eje de segmento mayor y menor. Entonces habría que borrar por aquí, bueno, estas líneas que no existen y luego marcar aquí el eje tal y como es. O sea, un segmento mayor, uno menor, y lo mismo con todo, mayor y menor siempre. Entonces, el interior de esto es macizo, llega el hueco cilíndrico hasta aquí, y ahora por aquí sube en vertical, hace esto, y aquí tiene el grosor de el fragmento cilíndrico que llega hasta aquí. Bueno, esto sirve, como vemos, para mostrar el interior de la pieza, mientras que aquí detrás va a aparecer todo opaco. Ni siquiera está permitido poner líneas discontinuas. Por tanto, ya podemos dibujar para que se vea mejor. Esta es la superficie que se ve por fuera, el contorno cortado, aquí el cilindro, y viene por aquí, mientras que esto viene por aquí. Ahora tenemos aquí el hueco y llega hasta aquí, y luego la parte externa esta, aquí el eje, esta línea no se marca y ya tenemos ahí el corte de cuadrante de ese objeto, ¿no? Entonces, como esto es el corte imaginario, líneas a 45 grados finas, y tenemos ya ahí el interior de la pieza. O sea que al cortarla le quitamos ese cuarto de cono, ¿no? Y ahora aquí abajo pues tenemos otro cilindro que también podemos cortar para ver la superficie interior. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí y por aquí. Bueno, aquí vemos que es más grande que este cilindro. Entonces deberemos marcar el cilindro y esto viene por aquí. Los cilindros estos, incluso rótulas, articulaciones, tornillos, chavetas, reblones, todo esto, pues nunca se seccionan, o sea que queda completo. Pues sí que habría que separar esto mejor para que se distinga que aquí hay una rosca, ¿no? Y ponemos, esta es la parte más externa y podemos poner una línea fina, ahora lo representamos. Tenemos aquí, vamos a poner aquí la rosca hasta aquí, con lo cual ya se ve que aquí queda el cilindro roscado, bueno, perdón,
Aquí termina la pieza y por este lado es así. Entonces que por aquí viene por aquí. Con lo cual ya podríamos coger y, como no es lápiz, tendremos que quitarlo de otra manera. Venimos y ese fallo ya marcamos aquí, lo tapamos, y esto también. Esta línea no la pusimos en tinta. Bueno, por último aquí abajo tal cual, y esto por aquí sobrepasa, hace esto, y el cilindro llega hasta aquí. Por lo tanto esta línea ya no se ve tampoco. Como vemos, cuando hay corte, estas líneas ya no se ponen. Esta línea tampoco se marca, ya que al ser corte imaginario no existe, y esta llegaría hasta aquí. Mientras que aquí marcamos este detalle como si fuera, si se le hubiera arrancado ahí, pues con un cilindro, a este cilindro otro cilindro en una proyección, en una dirección a 45 grados, y luego esta circunferencia que ya no la dibujamos. Bueno, pues realmente aquí lo que hicimos fue a este objeto, para entenderlo, a este objeto quitarle, según esta proyección, si este era el cono, pues aquí le quitamos este cuarto, ¿no? Entonces al quitarle este cuarto nos deja ver aquí en el interior el detalle este del cilindro, donde aquí enrosca. Aquí vemos un cuarto de la rosca. Bueno, está muy pequeño eso. O sea, tendríamos el cilindro, y ahora aquí, pues siguiendo la dirección esta, por aquí, aquí tenemos donde estaba la rosca, viene el cilindro por ahí detrás, ¿no? Y ahora viene la pieza por aquí, cae en vertical, hace esto y ahora sube, ¿no? Entonces este es el fragmento del interior, ¿no?, que se enrosca, y ahora vendría por aquí. Aquí lo tenemos de este otro lado, pero aquí ya este trozo que tenemos aquí, que seguiría por aquí, es lo único que se ve en el alzado, es lo que aparece aquí cortado, y ya sabemos luego que el cilindro no se corta. Por lo tanto el cilindro, la rosca y todo lo que haya por ahí, pues aparece sin cortar, y aquí aparecería el trozo de cono que falta, ¿no? Entonces este es el contorno del cono, y luego esto viene por detrás, ¿no? Entonces, como viene por detrás, esta línea se verá, ya que hemos bajado el cilindro. Entonces esta línea del cilindro tiene que verse, que es la que corresponde a esta por detrás. Entonces tenemos esta y esta. Mientras que aquí tenemos esta hasta aquí y esta hasta aquí. Esto tenemos la mitad de la pieza por fuera y esta la mitad de la pieza con ese corte. Entonces esto es otro objeto, podemos variar la anchura entre las líneas, o bien cambiar también a 45 grados siempre esa dirección. Si queremos las podemos juntar más, pero siempre a 45 grados y siempre en una dirección o en la otra, ¿no? Por último, este sigue siendo el cilindro, ya no se corta. Bueno, pues ese sería el corte de cuadrante, y ahora se podría acotar, ¿no? Entonces, para el caso de un cilindro, que ahí apenas se verá, por ejemplo, tenemos esto en la parte superior, tiene una superficie cónica, entonces el cilindro vendría con una línea fina, y aquí esta forma así de trapecio, ¿no? Es una forma simplificada de hacer ver que esto corresponde a una rosca, ¿no? Bueno, y luego pues marcaríamos el tipo de rosca que es. Podemos poner aquí una línea y poner luego rosca métrica, y ponemos dos elementos, el diámetro exterior y el paso. Entonces tenemos 10 por 2, por ejemplo. O sea que el diámetro exterior sería la medida de aquí a aquí, que es 10, y luego el paso sería entre un filete de rosca y el otro. Aquí existe una distancia de 2. Bueno, esos serían los dos parámetros. Ya no la vamos a
a acotar aquí. Habría que poner luego todas las medidas en horizontal, en vertical, etc. Y sobre la parte cortada, insisto, no se ponen nunca las discontinuas, ¿no? Esto también continúa hasta aquí, ya que continúa hasta el final. Y entonces tenemos que es esta línea, luego por ahí detrás viene el cilindro, esta línea, y luego aquí por detrás viene el cilindro y el contorno del cono. O sea que hace esto, viene por aquí, esto está alineado con esto, y lo que aparece ahí visto con el corte es esto. O sea que esta es la forma que aparece aquí arriba, ¿no? Y luego el cilindro, que como decíamos no se corta, pues aparece aquí ya sólido. Y entonces esto que vemos aquí se pone todo aquí así en pequeño, acotándolo según la misma norma. Y lo mismo aquí, una línea para el grosor, o sea, corresponde a esto, ¿no? De manera que la parte más gruesa es la de dentro, ¿no? Y aquí la parte más gruesa es la de fuera, ¿no? Bueno, pues ese sería el método. Se podría acotar también la conicidad. La conicidad, si por ejemplo este es un cono, y tenemos aquí este diámetro y esta la altura, entonces la conicidad es el diámetro dividido entre la altura. El diámetro de la base dividido entre la altura. Bueno, pues eso sería también aplicable a este cono, ¿no? Luego ver si se quiere definir por medio de la conicidad. Esta línea es la del contorno por aquí atrás, que se verá al hacer la curva por ahí, se verá en el alzado, mientras que esta línea es la de, si quitamos aquí el tornillo, pues se verá aquí esa línea, ¿no? Y aquí realmente hemos quitado el tornillo que queda aquí abajo, ¿no? Entonces haremos los detalles del tornillo. Si queremos también podemos hacer una forma menos simplificada del tornillo, pues dibujando aquí las líneas oblicuas, ¿no? Pero bueno, eso incluso hasta se puede hacer, si se quiere, la figura que define el filete, que tiene esta forma, ¿no? Que es una hélice. Entonces la hélice con cierto volumen produce una especie de serpentín cuando es de sección circular, ¿no? Bueno, pues eso sería el fundamento de este dibujo, ¿no? Bueno, por último, ya que tenemos aquí el dibujo, vamos a darle un poco de sombras. No todo va a ser esfuerzo, también tiene que haber algo lúdico. Y al cabo dicen que el dibujo artístico es lúdico. Es algo para el divertimento, mientras que el técnico, pues lo contrario. Es una forma de hacer matemático el dibujo que a lo mejor tiene componentes artísticos, ¿no? Y todo está muy relacionado. Entonces le damos simplemente un poco. Vamos a darle, por ejemplo, un tono. Vamos a imaginar que está apoyado, ya que lo pusimos así tumbado. Entonces le damos con un lápiz blando, un 3B por ejemplo. Este 6B todavía es más blando, o sea que hace pues mucho contraste, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente los cilindros tienen alguna zona de alto contraste, por ejemplo por aquí, y siempre siguiendo la dirección de las generatrices, y luego zonas de reflexión. Entonces, podría tener, por ejemplo, aquí un degradado de un oscuro intenso a degradar donde se apoya. Entonces el oscuro intenso no llega al final, es raro que llegue al final. Y entonces esto se debe aplicar en general a todos los cilindros que están en paralelo a ese cilindro, ¿no? O sea, con la misma propiedad. Entonces aquí exactamente igual. Más intensidad siempre, como vemos, en la misma posición respecto a las elipses, ¿no? Y lo mismo aquí. Mientras que en el cono, pues bueno, en realidad deben seguir la dirección hacia el vértice, o sea, la dirección de las generatrices. O sea que vendrá por aquí. Bueno, eso aquí en cuanto a las sombras del cilindro y el cono.
darle aquí, por ejemplo, también siguiendo un poco en la línea de esto, otro degradado por aquí, otro por aquí. Vamos a reflejar eso ahí enfrente, y aquí el oscuro intenso del hueco. Y aquí, por ejemplo, pues proyecta la sombra y se refleja también por ahí, reflejando también el oscuro este que teníamos aquí, reflejando ese oscuro. Bueno, una vez que tenemos esto, pues imaginando, vamos a dar también un poco de sombra por aquí. Entonces si proyecta una sombra aquí y por debajo, entonces también eso se va a proyectar aquí arriba, sobre la elipse. Pues esto, como es geometría pura, pues podemos hacerlo incluso con regla. Marcamos aquí la línea con toda precisión y con toda la oscuridad que corresponde. Es que esto se desplazaba hacia aquí. Ahora el oscuro viene por aquí también con intensidad. Viene por aquí y viene por aquí. Y ahora por aquí, hacia el vértice. Bueno, por último le damos aquí contrastes, intentamos fundir. Y aquí igual. Aquí también hacemos el fundido hacia arriba. Y luego borramos todo lo que sobre. Entonces hacemos también el fundido este. Y aquí igual. Lo mismo por aquí y hacia adentro. Y por aquí. Y el reflejo de este detalle, que se prolongaba hasta allá. Lo mismo por ahí. Llegando con el oscuro hasta ahí. Bueno, nos acercamos ya a la parte del cilindro. Y por último retocamos, y allí donde haya contrastes ya lo vamos marcando. Entonces, por ejemplo, aquí marcaremos la zona del interior oscura, aquí igual, aquí debe proyectar algo de sombra, ya la marcamos. Por aquí podemos poner más contraste, por aquí también. Aquí marcamos, por ejemplo, el oscuro, se proyecta ahí. A ver aquí un poco la forma de la elipse. Y aquí igual marcamos un oscuro intenso, todo por aquí. Y las curvas elípticas las retocamos. Bueno, aquí vamos a poner una moleta, un moleteado, que es simplemente el rayado este que tienen algunas superficies para que se puedan agarrar con más facilidad y no resbalen. Es por ejemplo el caso de un compás. Un compás tiene aquí una moleta, un moleteado, ¿no? Si lo vemos de cerca hay un rayado ahí, ¿no? Marcamos el contorno aquí y lo mismo por aquí. Marcamos aquí la elipse al completo y aquí también. Aquí el contorno del cilindro y aquí igual. Bueno, y por último también marcamos esta línea, el contorno del cono, y aquí la elipse que podemos buscar para, como es grande, se notará más el fallo que tenga.
Pues venimos aquí y cogemos los ejes y marcamos ahí la posición de la elipse. Bueno, pues ya tendríamos la superficie. Entonces, como esto se va a apoyar ahí detrás, el oscuro queda todo por ahí detrás y proyecta aquí la sombra tangente al cilindro. Lo mismo por aquí. Esto también a lo mejor proyectará por ahí la sombra, y aquí más difuso ya que está separado, y aquí igual. Hasta llegar aquí también, y aquí igual. La zona entrante más oscura. Bueno, entonces lo tenemos separado ya. Entonces este oscuro que decíamos que se reflejaba ahí. Y aquí pues por ejemplo vamos a hacer un poco también por el borde, lo mismo por aquí. Aquí esto se reflejaba también enfrente, y podemos hacer por ejemplo aquí más contraste. Vamos por aquí una línea con más oscuridad. Vamos aquí esto. Bueno, y esto pues aquí tendría pues más una forma cónica, ¿no? Vamos a darle también más luz por aquí, en general, también por aquí. Y podríamos darle también una pizca. Dando contraste aquí en el interior. Como esto ya se levanta, pues en realidad está proyectando la sombra hacia la zona esta, ¿no? Y aquí está más separado, entonces se va perdiendo esta sombra. Entonces la vamos perdiendo por ahí. Bueno, por último también esto se reflejará un poco todo por aquí. Vemos esto se refleja ahí la continuación. Y esto también. O sea que el cilindro este aparece ahí reflejado también. Y este igual. Este también le damos más luz. Y luego siempre en el borde cabría darle por aquí un poco de degrada. Lo mismo por aquí. Damos contraste por aquí. Y el cilindro este también se reflejará pues aquí un poco. Voy a poner el reflejo, por ejemplo, por aquí, así. De manera que este tono, por ejemplo, en general es más oscuro que este de aquí. Y lo mismo aquí. Vamos a hacer un fundido. Bueno, y aquí podríamos aclarar. Haciendo también el reflejo un poco este, como decíamos, como hicimos aquí, hacia adentro.
Bueno, pues lo vamos a hacer aquí. También esto podríamos fundir como esto y como esto, perdiendo ahí un poco los contornos. Marcaríamos por último los grandes contrastes allí donde no llega prácticamente nada de luz, sería por la zona de estos entrantes, por aquí por ejemplo. Aquí podríamos dar más contraste, por ejemplo. Y todo por aquí. Un reflejo también ahí y allí. Bueno, pues lo dejamos aquí el boceto. Y el objeto real del ejercicio pues era hacer el corte de cuadrante de este objeto, ¿no? Entender esto en 3D para poder representarlo aquí. Y por último marcar aquí el eje. Esto quería decir que realmente se alargaba, pero cuando pongamos la cota de aquí a aquí, pues ponemos la cota real, si es a escala natural. O sea, no acotamos este trozo, porque si hubiera hecho un corte mayor sería más pequeño. O sea, lo que interesa es el tamaño real. Y esto sirve para, si por ejemplo hay que hacer un objeto muy largo, que no tengamos que utilizar un plano muy grande. Por ejemplo, una farola no tendría sentido representar la base hasta arriba de todo. Marcamos la base y marcamos la parte superior, ya que todo lo demás o es un cono, un cilindro o una superficie que se va reduciendo poco a poco. Bueno, pues tenemos entonces ya el boceto aquí y luego un poco el dibujo en 3 dimensiones de ese objeto.